Hola amigos, en este video te presentaré 7 consejos o recomendaciones que aprendí cuando di mi examen virtual y que me ayudaron a ingresar de forma virtual a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero te guste mucho y comencemos. Si tú estás indeciso en si dar o no dar, yo te recomiendo que primero analices tu capacidad económica, si puedes o no solventar los gastos indispensables para un examen de admisión virtual. Y si sí puedes costearlo y no sabes si darlo o no, yo te recomiendo que sí lo des, pues un examen de admisión presencial, como muchos esperan, será muy difícil hacerlo. Y si ya no quieres esperar más tiempo, pues tu única salida será de manera virtual. Recuerda también que si tienes fallas de internet o demás, puedes justificarlo, como pasó en el examen de admisión virtual pasado. Cabe recalcar también que personalmente, cuando iba a dar mi examen de admisión o cuando se planteó la idea de un examen de admisión virtual, yo no estaba de acuerdo. Primero, porque no tenía los materiales indispensables. Después, porque yo ahorita estoy en provincia y la conectividad a internet es pésima. Pero a pesar de ello, tiempo, y dije que no podía perder más tiempo, tenía que animarme o arriesgarme a dar el examen de admisión virtual. Creo que esa es la idea, ya que no tenemos otra opción, eso es lo que nos tocaría hacer, aquellos que tenemos la posibilidad. A continuación te daré 7 recomendaciones claves para rendir e ingresar por admisión virtual. 1. No profundizar en los temas. Como sabemos, en un examen virtual, los encargados en realizar el examen, en este caso para San Marcos, hacen las preguntas de tal manera de que no haya plagios. Por esa razón, las preguntas probablemente tengan un 8% de datos que encontrarás fácilmente en un libro o un boletín. Por esa razón, te recomiendo no estudiar datos, sino entender la razón de los hechos. Por ejemplo, en historia, tener claro las líneas de tiempo en el caso de historia del Perú, porque a San Marcos le encanta preguntar preguntas de contexto en historia del Perú sobre todo. En literatura, por ejemplo, qué significan y las interpretaciones de los poemas. También próximamente daré algunos consejos para cada curso para el examen virtual. Cómo estudiar a pocos días del examen virtual. También mis materiales antes, cuando empecé a estudiar, cuando me preparaba y también cuando ya me faltaban pocos días para rendir un examen de admisión. Y si vas por pre, también tengo muchos consejos y experiencias. El consejo número 2. Practicar en periodos de tiempo. Este consejo yo lo considero el más valioso de todos, tanto para admisión presencial como virtual. Desde el inicio de mi preparación, yo empecé a rendir examen semanalmente. El primero sacaba copia, algunos exámenes que yo todavía no había dado, lo resolvía con un periodo de tiempo de 2 horas y 50 minutos, ya que 10 minutos son tanto para las preguntas, por ejemplo, para marcar, entre otras cosas. En ese tiempo solamente contaba con una regla, lápiz borrador, una hora y también hojas para resolver. Y poco a poco ibas viendo tu avance en tu puntaje. Pero ¿cómo sería para una admisión virtual? Pues una recomendación muy valiosa que te doy es buscar en internet exámenes de admisión. Y puedes encontrar muchísimos. Yo tengo algunos que los estuve practicando mientras me estaba preparando para admisión virtual en PDF. Y lo que puedes hacer es, como es virtual, lo ideal es que practiques lo más parecido posible. Pones tu laptop o computadora, el PDF o el Word, en lo que encuentres en el internet, y una hoja, lápiz borrador, y vas a empezar a resolver y a marcar, con 2 horas y 50 minutos también. Y vas ahí viendo tu avance. Probablemente tu puntaje sea menor porque es una nueva modalidad. Vas a hacerlo en una computadora, que es muy diferente a un papel.
pero la idea es de que te adaptes lo mayor posible al examen de admisión. Consejo número 3. No matarse estudiando un día antes. Tal vez esta recomendación pueda ser muy común, pero esta recomendación no es porque te vayas a saturar de contenido, sino que por lo mismo, todo ese contenido no lo vas a necesitar para un examen de admisión. Tal vez para un examen de pre sí, que los periodos de tiempo de examen son muy cortos, o para un examen de universidad también, que demanda pocos meses de preparación. Pero como te dije, un examen de admisión que es una preparación de años y donde lo último que te preguntan son datos, sino más bien van a requerir de una mentalidad lúcida, capaz de analizar, leer y entender correctamente. El siguiente consejo se trata de un desayuno ligero. Esta recomendación es importante en un examen de admisión presencial o normal, pero mucho más en un examen virtual, puesto que desafortunadamente que ingreses no solo va a depender de ti, sino de otros factores. Por eso debes estar lo más tranquilo posible. Si tú combinas un desayuno fuerte con nervios, ya sabes lo que puede pasar. Consejo 5. Leer correctamente. Si en la modalidad presencial tú lo considerabas ya de por sí muy deco, el examen virtual es mucho peor, porque la universidad está haciendo todo lo posible para que no hayan plagios, porque de lo contrario la universidad saldría perjudicada por las constantes críticas que habría. Por esa razón, hará las preguntas más analíticas posibles y tu comprensión es esencial en este momento. Analiza pregunta por pregunta, línea por línea, palabra por palabra. También analiza los cuadros que te van a presentar en el caso de economía, por ejemplo. Verás que la respuesta va a estar en la misma pregunta o analizándolo muy bien, pero recuerda que la respuesta va a estar en tu texto. El próximo consejo puede ser también uno de los más importantes: cerciorarte de tu conectividad. Como sabemos, un examen de admisión virtual no es netamente de nosotros, es decir, no solo depende de nosotros, sino también de un buen internet, una buena computadora. Por esa razón, debes cerciorarte de que tu conectividad a internet sea permanente. ¿Y cómo lo harás? Puedes verificar en la parte inferior derecha de tu computadora, de tu laptop, y cerciorarte de la pantallita o Wi-Fi que estés utilizando. También puedes regresar al enlace Meet que te van a dar para rendir el examen y cerciorarte de que estás dentro de la sala. Yo lo realizaba cada hora porque mi nivel de nervios es muy alto y no quería por nada del mundo perder mi examen por falta de conectividad. Te digo esto porque una de las reglas para el examen de admisión es tu constante permanencia en la sala del Meet. A pesar de que ellos tengan un programa, Small, que está cuidando constantemente que no seas otra persona y de que estés en el lugar. Sin embargo, esa es una de las condiciones que está poniendo la universidad. Por esa razón es importante de que corrobores que estás en la sala del Meet. Una experiencia que te puedo contar es que cuando estuve en la pre de modalidad virtual, 1 hora de empezar mi examen, se me fue el internet. Yo estuve aproximadamente 10 minutos fuera de la sala y no me había dado cuenta que mi internet se había ido. La profesora afortunadamente supo entender lo que me pasó y me aceptó en la sala nuevamente. Sin embargo, esto a muchos de mis compañeros que estén postulando vaya a pasar similar o simplemente no regrese el internet. Por eso es importante comunicarlo al instante cuando ingreses al Meet, o por otro lado, cerciorarte de que estás teniendo un internet permanente. El último consejo que te daría es la tranquilidad después del examen. El mismo día que culmine el examen, te van a salir los resultados en la página.
Los resultados me refiero a tu puntaje. Sin embargo, si ingresaste o no, te va a salir dentro de 3 días aproximadamente, porque van a cerciorar quiénes fueron los que plagiaron o demás. Por esa razón, estos 3 días, trata de analizar si tu puntaje alcanzaría o no el mínimo para poder ingresar. Tranquilidad y sobre todo esperanza de que sí lo puedes conseguir. Por otro lado, recuerda que si tú estás en pre o ya has dado un examen de admisión virtual, tienes mucha más ventaja, porque si tú conoces la plataforma donde se va a rendir el examen, estás muchos pasos más adelante que los demás. Y si en caso tú todavía no has rendido ningún examen de admisión virtual o ningún tipo de examen virtual, haz lo que te digo. Descárgate PDFs o Words donde se presenten exámenes pasados y empieza a practicarlos asumiendo y asimilando de que es un examen de admisión virtual. En los próximos videos te mandaré un enlace donde podrás encontrar exámenes en PDF y en Word y verás que vas a practicar muchísimo y te va a ayudar como no tienes una idea. Además, también en los próximos videos estaré subiendo cómo es un examen de admisión virtual, cómo son las claves, qué preguntas son primero, cuánto tiempo le debes dedicar a cada pregunta o a cada curso. Si tuve dificultades en mi examen de admisión, te contaré más sobre el programa de Small, Google Meet, entre otros. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.